soy Miss Vale y me da mucho gusto que estén aquí conmigo a través de este video. En esta ocasión vamos a recordar y reafirmar algunos elementos básicos del género dramático. El género dramático, como toda la literatura, se apoya de dos funciones básicas de la lengua, la emotiva y la poética. La emotiva, como ya sabrán, se relaciona con los sentimientos, las emociones y las ideas desde un punto de vista subjetivo. Y la poética siempre va relacionado con el uso de las palabras desde una perspectiva estética. Como recordarán, en la literatura siempre hablamos de formas de discurso. La narrativa, por ejemplo, utiliza la prosa. En cambio, la lírica siempre utilizará el verso. Pues el teatro es muy curioso, porque utiliza las dos. Podemos encontrar obras escritas en verso, así como obras escritas en prosa. Entonces, el género dramático utiliza la prosa y el verso. La característica más importante de la dramaturgia es que estas obras se hacen exclusivamente para ser representadas ante un público, y casi siempre representa episodios de la vida humana. Los autores se encargan de reflexionar sobre los trastornos o los tormentos del hombre a lo largo de la historia. En las obras dramáticas hablaremos de dos estructuras, la externa y la interna. Empecemos con la externa. Las obras dramáticas siempre estarán divididas de dos formas, en actos y en escenas. Pero ¿cómo diferenciar un acto de una escena? Pues bien, el acto implica un cambio importante dentro de la obra. ¿Por qué? Porque se cambia de situación y de contexto. Es fácil diferenciarlo, pues los actos empiezan cuando el telón se levanta y terminan cuando el telón desciende. En cambio, la escena es una división menor y se diferencia del acto porque no hay participación del telón y los cambios casi siempre son de personajes, no de contexto ni de situaciones. La estructura interna es muy sencilla, pues se relaciona mucho con el género narrativo. Una obra dramática siempre inicia con un conflicto, donde se presentan los personajes y la situación, sigue con un desarrollo, donde esta situación se complica, y termina con un desenlace, donde se resuelve ya sea de manera favorable o no para el personaje principal. En el género dramático, el nivel contextual es muy importante. Entendemos por contexto a las situaciones bajo las cuales se escribió la obra y se desarrolla la historia. De esta forma tenemos dos contextos, el del autor, que es la época en la que escribió la obra, y el de los personajes, que es el entorno en el cual se desarrolla la situación de la obra. Como saben, el teatro se originó en Grecia, y en esa época Aristóteles planteó una configuración muy precisa para las obras de teatro, a las que llamamos unidades aristotélicas. El término podrá parecer muy rimbombante, pero no se espanten, son conceptos muy simples. Entonces, tenemos unidad de acción, unidad de lugar y unidad de tiempo. Con la unidad de acción, Aristóteles plantea que toda obra de teatro debe desarrollar solo un tema. ¿Para qué? Para que la atención del espectador no se disperse. Aquí no hay situaciones secundarias. Solo tenemos unos personajes principales que se van a enfrentar ante una sola situación. La unidad del lugar se refiere a que la acción se debe desarrollar en un solo lugar, para lograr verosimilitud, es decir, para hacer creíble la historia. La unidad de tiempo es muy sencilla. Toda obra debe desarrollarse en un tiempo máximo de 24 horas. Entonces, tenemos una sola situación, en un solo lugar, en un tiempo máximo de 24 horas. ¿De acuerdo? Esto para atrapar al espectador y hacer más creíble la historia. Es importante que recuerden que esta configuración aristotélica se respetó hasta el siglo XVI y XVII. Es decir, desde la época grecolatina hasta el Renacimiento. Porque a partir de ahí los dramaturgos empezaron a jugar con el teatro, y empezaron a incluir más situaciones, jugaron con los tiempos y con los lugares. Bueno chicos, como ven, los conceptos básicos del género dramático son muy sencillos, pero para que puedan reafirmar esto de las unidades aristotélicas, los invito a que investiguen el argumento de la obra Edipo Rey. Ahí podrán comprobar todas estas unidades. Los veo pronto. Chao.